a esta sesión que nos permite este movimiento de renovación carismático católica en el Espíritu Santo para que podamos profundizar sobre el amor y la misericordia de Dios, que nunca serán suficientes a la hora de experimentar precisamente ese amor y esa misericordia. De entrada vamos a leer pues un texto que es muy sugestivo y que fue uno de los textos que su santidad el Papa Francisco utilizó para manifestar hasta dónde llega la misericordia de Dios precisamente para la humanidad entera. El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús se fue al monte de los olivos. Por la mañana temprano volvió al templo y toda la gente se reunió en torno a él. Jesús se sentó y les enseñaba. En esto los maestros de la ley y los fariseos se presentaron con una mujer que había sido sorprendida en adulterio. La pusieron en medio de todos y preguntaron a Jesús: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en cometiendo adulterio. En la ley de Moisés se manda que tales mujeres deben morir apedreadas. ¿Tú qué dices? La pregunta iba con mala intención, pues querían encontrar un motivo para acusarlo. Jesús se inclinó y se puso a escribir con el dedo en el suelo. Como ellos seguían presionándolo con aquella cuestión, Jesús se incorporó y les dijo: aquel de ustedes que no tenga pecado puede tirar la primera piedra. Después se inclinó de nuevo y siguió escribiendo en la tierra. Al oír esto se marcharon unos a otros, uno tras otro, comenzando por los más viejos, y dejaron solo a Jesús con la mujer que continuaba allí delante de él. Jesús se incorporó y le preguntó: ¿dónde están? ¿Ninguno de ellos se ha atrevido a condenarte? Ella le contestó: ninguno, Señor. Entonces Jesús añadió: tampoco yo te condeno. Puedes irte y no vuelvas a pecar. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos y hermanas, cuando nosotros hablamos de misericordia, estamos hablando de un tema de una amplitud como lo es la palabra de Dios y la Sagrada Escritura. El evangelio que acabamos de proclamar manifiesta, por lo tanto, que es un tema, ¿verdad? Y que es una acción de Dios, que es el ser de Dios, que no tiene límites. Por lo tanto, hablar de misericordia es hablar de un término amplio, que se va a ver reflejado, que se va a ver proyectado y que se va a ver asumido desde Dios en la historia de la humanidad y sobre todo en la historia del pueblo de Israel. Cuando al Papa Francisco se le ocurrió, ¿verdad?, pues convocar al año extraordinario de la misericordia a finales del 2015 para que empezara precisamente en el 2016, pues fue como un boom en la iglesia, porque era un atrevimiento grande, pero el Papa luego vendrá a decir fue una inspiración del Espíritu, porque era la manera de cómo la iglesia tenía que estar cerca de los más pecadores, tenía que estar cerca de todos aquellos que no eran capaces de sentirse miembros de una iglesia, que lo único que tiene que manifestar es el amor y la misericordia de Dios. Por lo tanto, cuando el Papa Francisco convoca al año jubilar de la misericordia, esto lo encontramos precisamente en la bula de convocación, pues también él manifiesta el anhelo, el deseo de enviar misioneros de la misericordia a todo el mundo, sacerdotes, ¿verdad?, idóneos desde la consulta del obispo, la promoción del obispo o bien de los superiores de las órdenes, congregaciones o asociaciones religiosas. De tal manera que cuando los misioneros de la misericordia fueran a todo el mundo, durante todo el año jubilar no hubiera una persona en cualquier parte del mismo que se quedara sin haber recibido la misericordia de Dios a través del sacramento de la misericordia.
a través del sacramento de la penitencia, a través del sacramento de la reconciliación. En definitiva, el Papa quería mostrar directamente lo que la Iglesia siempre ha sido, una madre que siempre va a ir en busca de sus hijos, de aquellos que más le necesitan, de los más alejados. Y lo que podía hacer, pues, era precisamente delegando a algunos sacerdotes para que estos pudieran o pudiésemos absolver la mayor parte de los pecados reservados. De tal manera que la experiencia fue maravillosa. Al término del año jubilar, las palabras del Santo Padre, escuchadas por su servidor y por todos los misioneros de la misericordia que nos reuníamos con él decía, la gracia de Dios ha abarcado a todos, pero es una gracia que no podemos limitar, que no se puede agotar. De tal manera que los misioneros de la misericordia van a continuar con sus facultades para absolver de la misma manera, para seguir anunciando la misericordia de Dios a través de retiros, de charlas, de dedicar mucho tiempo a la confesión y sobre todo a través del pastoreo de las almas. Entonces, y nuestras facultades, decía el Papa, pues estarán siempre vigentes hasta nuevo aviso. Por lo tanto, hasta el día de hoy, habemos hombres a lo largo y ancho del mundo, misioneros de la misericordia, que compartimos la gracia de Dios de poder nosotros también poder absolver los pecados reservados al Santo Padre. Bien, al principio esto como presentación. Decíamos al principio que el término misericordia es un término amplio, porque nosotros vamos a recordar y vamos a renovar precisamente ese término desde la historia de Israel, el pueblo elegido que ha sido el mayor sujeto de la misericordia de Dios porque ha sido perdonado siempre. Israel es el pueblo de la alianza, es el pueblo que Dios eligió por su propiedad. Tú serás mi pueblo y yo seré tu Dios. Pero el pueblo nunca estuvo a la altura de las expectativas de Dios. El pueblo nunca fue fiel a la alianza que Dios había hecho con él. Se caracteriza por la infidelidad del pueblo de Dios. Y esta infidelidad no es solamente alejarse de Dios, no es solamente darle la espalda a Dios, es que el pueblo se había creado otros ídolos, otros dioses. El pueblo había pecado de infidelidad, de idolatría, se estaba prostituyendo con otros dioses. Y Yahvé, el Dios revelado para nosotros en Jesucristo, es un Dios misericordioso, de tal manera que el pueblo rompe esa alianza. Hay una infidelidad, hay un pecado, pero Dios está allí. Dios se encuentra allí, ¿verdad? A pesar de la infidelidad, a pesar del pecado, Dios está ahí. ¿Cómo se manifiesta? Con la intercesión de los patriarcas, con la intercesión de los profetas, con la intercesión de Moisés, con la intercesión de Dios que perdona una, otra y otra y otra y otra y otra vez y todas las veces. Ayer escuchábamos en el Evangelio cuando Pedro le pregunta al Señor, ¿cuántas veces tengo que perdonar? Hasta 7 veces. Pedro se consideraba, bueno, un hombre heroico en el perdón, pero limitado humanamente hablando. ¿Y qué es lo que Jesús le responde? No te digo hasta 7, sino hasta 70 veces 7, es decir, infinitamente. Esto es la misericordia de Dios. No tiene medida, no tiene fin, no tiene margen. No hay absolutamente nada que la pueda coartar, no hay nada que la pueda esclavizar, no hay nada que la pueda evadir y que la pueda eliminar. El pecado está ahí, pero Dios continúa interviniendo en la salvación de la humanidad. Y llegada la plenitud de los tiempos, manifiesta esa misericordia en el rostro de Jesús. Por eso el Santo Padre va a decir, Jesucristo es el rostro de la misericordia del Padre. Y entonces, en la encarnación tenemos la revelación plena del amor, de la misericordia de Dios. Jesús nos habla en un lenguaje humano. Jesús nos revela plenamente al Padre. Dios puede ser todo misterio,
pero lo conocemos. Jesús nos dice quién es y cómo es el Padre. Basta ir a la parábola, ¿verdad?, del Padre misericordioso o del Hijo pródigo. Basta ir a la parábola que acabamos de proclamar, que es una de las más extraordinarias, donde el mundo se empeña por castigar, por matar, por anular, por aplastar. Está Dios para liberar, está Dios para salvar, está Dios para misericordiar. La pura presencia de Jesús en el Evangelio, ¿verdad?, manifiesta el ser del Padre. Solo su presencia, sus actitudes, sus acciones, sus palabras. Eso es, por eso, el rostro de la misericordia. Jesús nos quiere decir cómo es el Padre. Hemos acuñado un término, una aseveración, un adjetivo calificativo, ¿verdad?, diciendo que Dios es como un papá o como una mamá. En el contexto actual es una afirmación muy peligrosa. Jesús nos habló únicamente de su Padre, ¿eh? Bien definido. Dios es Padre, pero también Dios tiene los sentimientos, el corazón de una madre. Nosotros siempre decimos que Dios es Padre porque la referencia que tenemos muchas veces, ¿verdad?, en ocasiones nos cuesta entender que sea Padre porque no siempre la relación con nuestros papás ha sido buena. Y entonces, cuando nuestra relación con nuestros papás de la tierra no ha sido buena, pues como que es lo que proyectamos en Dios. No, el Santo Padre viene a decirnos en la carta Christus Vivit, ¿verdad? Carta apostólica, que Dios no es como nuestro Padre. Dios es nuestro Padre, que es diferente. Dios no es como nuestro Padre o como la experiencia de nuestro papá que tuvimos aquí en la tierra, no. Dios es nuestro Padre. ¿Y cómo manifiesta su ser Padre? Rico en misericordia. Entonces, esto es algo muy importante. Lo que pasa es que se nos olvida recurrir a lo que Jesús recurrió, a la parábola del hijo pródigo. Ahí lo que Jesús quiere revelar no es al hijo pródigo. De eso habemos muchos. Jesús quiere revelar al Padre bueno, al Padre misericordioso. ¿Quién puede negar que podemos ver, descubrir y entender la figura amabilísima, bondadosa, cariñosa, tierna, cercana de Dios a través de la expresión de la figura del Padre bueno, a través del gesto de Jesús que perdona a esta mujer? Mujer, ¿quién te condena? Nadie, yo tampoco. Pero el fruto del encuentro con la misericordia, el fruto de sabernos perdonados, el fruto de sabernos misericordiados, es la conversión. Ahí, ¿verdad?, en la figura del Padre bueno, del Padre misericordioso, en la parábola de la misericordia, tenemos todos los recursos. Ahí Jesús nos provee de lo necesario para entender la bondad insondable de Dios. Allí, en la parábola del hijo pródigo o en la parábola del Padre bueno, Jesús siempre nos habló del Padre y habla con tanto cariño, con tanta dulzura, con tanto amor del Padre Celestial, que sus discípulos le dicen: muéstranos al Padre y esto nos basta. Hablas tan hermoso, hablas tan bien del Padre Celestial que ya tenemos necesidad de verle. Ya con eso nos basta. Jesús siempre nos habló del Padre y lo hacía con tanto cariño, con tanta dulzura, con tanta ternura, que sus discípulos le piden encarecidamente que les muestre al Padre. Y aquí va una pregunta para nosotros. ¿Cuántas veces tú y yo, nosotros, le hemos pedido a Jesús que nos muestre al Padre? ¿O tú quieres ver al Padre solamente porque tú crees que tienes el mérito de ser bueno? ¿O rechazas verlo solamente porque crees que eres el mayor pecador? No, hay un intermediario. Está Jesús,
Él es el que nos muestra al Padre. Las actitudes, los sentimientos, las palabras de Jesús. Él va a decir, el que me ve a mí, ve a mi Padre. A Jesús lo vemos todos los días, queridos hermanos y hermanas. A Jesús lo comemos todos los días. A Jesús lo tocamos todos los días. Jesús entra dentro de nosotros todos los días. Él es el rostro de la misericordia del Padre. Jesús habla también tan hermoso del Padre Celestial que de verdad dan ganas de conocerle, dan ganas de abrirle nuestra mente, nuestro corazón, nuestro pecado para que Él lo extirpe, para que Él lo quite, para que Él lo lance lejos. Dan ganas de entrar en relación con Él. Dan ganas de sabernos y sentirnos en sus brazos, sabernos arropados con sus caricias, con su ternura, con su misericordia. Dan ganas de sentir el beso de su boca, un beso puro, transparente y esperanzador. Esto es algo muy importante, teológicamente hablando. Jesús habló siempre del Padre Celestial. Ojo con esto. Jesús nunca nos habla de un Padre igual a nosotros, ¿eh? Nos habla de un Padre Celestial. Por lo tanto, Él, Jesús, es el rostro de la misericordia del Padre Celestial. Jesús es plenamente humano y es plenamente divino, y a través de sus acciones, a través de sus gestos, a través de sus actitudes, a través de sus palabras, de su comportamiento, está manifestando quién es, ¿eh? Y nos está diciendo que su morada no es aquí, ¿eh? La Escritura nos presenta, nos manifiesta la misericordia de Dios. No hay pecado, por más grande que sea, que no pueda ser perdonado. Y esto es importante, queridos hermanos y hermanas. Por eso precisamente decíamos, ¿verdad? Que la misericordia de Dios no tiene límites, ¿eh? Ningún pecado puede ser superado por la misericordia de Dios, porque el pecado, por muy grande que sea, es una acción humana. La misericordia de Dios es una acción divina, ¿eh? ¿Cómo podemos equiparar, comparar, poner al mismo nivel, en la misma báscula, nuestro pecado, por púrpura que sea, con la misericordia de Dios? No, porque el pecado es humano y los humanos somos limitados, somos materia, somos creación. Dios es perfecto, Dios es divino, Dios es celestial, aunque se haya encarnado. La misericordia es el mismo amor de Dios, es el ser de Dios. Dios es amor, nos dice San Juan. Se trata del amor de Dios manifestado en una circunstancia especial, la del pecado. En las tinieblas del pecado, allí brilla resplandeciente el amor de Dios. Es el mismo amor antes y después del pecado original, pero se muestra en sobreabundancia, en el contraste tan fuerte de las tinieblas del pecado. Es como la ocasión para que el amor de Dios se manifieste ahí, en el mismo momento del pecado. Recordemos cómo en la solemne celebración de la Pascua, a la cual nos estamos preparando en estos momentos, y ojalá que lo hagamos bien. Y hacerlo bien es entrar dentro de nosotros, es voltear a vernos, pero voltear a vernos con los mismos ojos de Dios, con los mismos ojos de Jesús, para compadecernos también de nosotros mismos. Entonces, ¿verdad? Estamos preparándonos para la Pascua, y aquella noche gloriosa la iglesia exclama: oh, feliz culpa que nos mereció tal Redentor. Es la ocasión para Dios de manifestarnos su gran amor. Claro, es como cuando hay dos grandes amigos. Toda la vida se quieren, y a los amigos les podemos decir te quiero, te amo,
al esposo, a la esposa, a los hijos, sobre todo cuando vamos sanando, ¿verdad? Nuestra afectividad mal encausada o nuestra afectividad egoísta y vamos adquiriendo la libertad de espíritu para poder decirle al otro, te quiero, que no sean palabras simplemente palabras o con no sé qué entresijos por ahí, no, sino palabras verdaderas, te quiero, ¿verdad? Eso es cuando se le dice a dos grandes amigos, pero la gran ocasión es cuando uno de ellos falla y el otro demuestra el amor, ¿verdad? Que le tiene a través del perdón y de la misericordia. Qué importante es esto, ¿Mm? ¿Verdad? Toda la vida podemos ser grandes amigos. Los esposos toda la vida pueden ser amantes en el mejor sentido de la palabra. Pero la gran ocasión de manifestar esa amistad y ese amor es cuando se falla. Y cuando se falla, ¿verdad? Y al que le han fallado, a la que le han fallado, es capaz de amar igual, de compadecerse y de perdonar, eso es compasión, eso es misericordia. ¿Cuántas veces no le hemos fallado a Dios? ¿Eh? Yo el más pecador, y saben que no lo digo por protocolo, sobre todo quienes me conocen. ¿Mm? Y Dios busca la oportunidad de misericordiarme, de perdonarme. ¿Cuántos matrimonios no hay que se han gestado una y otra vez en estas circunstancias hasta llegar a la plenitud de la madurez en el amor? Felices, celebran 20, 30, 40, 50 años de casados. Se trata de un amor que se ha consolidado en el perdón, en la misericordia y en la verdad de uno para con otro, aunque haya habido mentira, aunque ese amor haya tenido que pasar por el fuego. Entonces, la misericordia de Dios es el mismo amor infinito de Dios, pero en contraste con el pecado del hombre. Dios tiene misericordia del pecador. Dios tiene misericordia para con todos nosotros. La misericordia de Dios es un término diferente a la compasión, aunque a veces utilicemos ambos términos para querer expresar lo mismo. El ser humano, sí, aunque sea de corazón duro, puede compadecerse, padecer con un semejante, con un congénero, ponerse en sus zapatos, ponerse en sus pies. En cambio, la misericordia es fundamentalmente una acción divina porque manifiesta el ser de Dios. Si nosotros somos misericordiosos, sicut pater, misericordiosos como el Padre, como decía y dice el himno tan hermoso del año jubilar, que está basado en el texto de Lucas 6:36, si nosotros somos misericordiosos como el Padre, es precisamente por eso, porque la fuente de la misericordia no está en nosotros, porque la fuente de la misericordia no está en nuestros méritos, porque la fuente de la misericordia no está en nuestra capacidad de perdonar, sino porque la fuente de la misericordia está en el Padre. Es el Padre. Y el Padre es algo sobrenatural. No podemos decir que un ser humano por sí mismo pueda ser misericordioso. Por sí mismo no. Al máximo puede ser compasivo. La misericordia no es un concepto filosófico, es decir, algo natural. No, la misericordia es una acción sobrenatural de la iniciativa de Dios. Dios nos amó primero y la prueba de que nos amó es que aún estando en el pecado, Él quiso amarnos, quiso perdonarnos. San Juan Pablo II dice, la misericordia es un placer de Dios. Es algo divino, algo que nos comparte. Sí, claro que podemos ser misericordiosos, compasivos,
cuando Jesús nos dice, sean misericordiosos como el Padre. Tenemos que reconocer en primer lugar que la obra no es humana, la obra es sobrehumana. Solo por gracia podemos ser compasivos y misericordiosos, porque la misericordia es una acción sobrenatural de Dios en nosotros, que el Espíritu de Dios vaya abriendo camino para que nosotros podamos manifestar todo el amor que tenemos, ¿sí? También a los enemigos, que si nos ponemos a pensar seriamente, no es que tengamos grandes enemigos. A veces nosotros nos los vamos inventando y a veces nosotros les vamos dando cierto poder en nosotros, pero desde nuestra mente. Pregúntense, ¿eh? ¿Quién no merece tu perdón? ¿Quién no merece tu compasión? Si Dios te ha perdonado siempre. Si Dios se recrea perdonándote. ¿Eh? Por lo tanto, la obra es sobrehumana. Solo por gracia de Dios podemos ser misericordiosos, porque la misericordia es una acción sobrenatural de Dios. Solo Dios es misericordioso y solo así podemos ser verdaderamente misericordiosos. Vuelvo otra vez. Cuando hay infidelidad en el matrimonio, pues de manera natural no es que sea muy posible que haya reconciliación, que haya perdón. A ver, esposos, esposa, díganme ustedes, ¿de manera natural pueden perdonar una infidelidad? ¿Pueden perdonarla de manera sobrenatural? Yo les aseguro que lo pueden hacer. Y sé que puede haber personas que pueden estar participando de esta charla que lo han hecho. Esto es algo muy importante. De manera sobrenatural lo pueden hacer y se puede reavivar el amor, ¿eh? Como reavivar el fuego en las cenizas. El perdón a los enemigos, y ojo, esto nos va sirviendo para nuestro examen de conciencia, ¿sí? El perdón a los enemigos, por eso es propio de la doctrina de Jesús, una doctrina del Nuevo Testamento, pero al fin una doctrina sobrenatural. El perdón a los enemigos manifiesta un amor misericordioso, es decir, un amor sobrenatural. Porque no es natural perdonar a un enemigo. No es natural que yo pueda perdonar a quien le quitó la vida a mi hermano, a mi hermana, a mi padre, a mi madre. No es natural perdonar a quien secuestró a un ser querido. ¿Eh? No es natural perdonar a quien mató el fruto de sus entrañas, que también era fruto mío, por decir algo. No es natural perdonar eso. ¿Eh? El perdón a los enemigos manifiesta un amor misericordioso, un amor sobrenatural. Por eso muchas veces hablamos de misericordia divina. Nosotros nos hacemos misericordiosos cuando nos abrimos al amor y a la misericordia de Dios y secundamos, es decir, imitamos, practicamos ese amor y misericordia con los demás. Es decir, cuando somos misericordiosos y perdonamos. Aquí radica el sentido de las obras de misericordia, que no son filantropía, sino manifestación del amor de Dios y de nosotros para con nuestros hermanos. En este sentido, cuando hablamos de las obras de misericordia, que es divina, y de compasión, que es humana, si soy yo capaz de perdonar al enemigo, entonces estoy siendo misericordioso. Pero esto solamente es posible desde la gracia del mismo Dios.
Entonces, queridos hermanos, ¿hay algo que no podamos perdonar? Nada. ¿Eh? Porque el amor de Dios ha sido vertido en nuestros corazones por el Espíritu Santo que se nos ha dado. Y en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado primero, sino en que Dios nos ha amado primero. De tal manera que cuando nosotros volteamos a ver ese chorro, ¿verdad? Esa cascada, ese río de misericordia, entonces nosotros podemos actuar de la misma manera. ¿Quién soy yo para condenar cuando Dios me ha perdonado, cuando Dios me ha salvado? ¿Quién soy yo para guardar resentimiento cuando la fidelidad de Dios se hace presente a pesar de mi pecado, a pesar de mi idolatría, a pesar de mi prostitución con otros dioses? Entonces, decíamos antes, la misericordia también genera responsabilidad. Vete y no vuelvas a pecar, le dice Jesús a la mujer en el texto que proclamábamos al principio. Mujer, ¿quién te condena? Nadie, Señor. Yo tampoco te condeno, pero vete y no vuelvas a pecar. Entonces, la misericordia no es el buenismo, ¿verdad? No es ser bonachón, no es perdonar lo que sea, no es hacerme de la vista gorda, ¿verdad? De lo que pasa a mi alrededor. No es complacer a todo mundo. Muchas veces la gente que va al confesionario así lo piensa. ¿eh? El perdón que administramos en el sacramento de la reconciliación ha costado el derramamiento gota a gota, toda la sangre purísima del Hijo de Dios. Nada más y nada menos. Por eso cuando Jesús pregunta, ¿qué es más fácil? Decirle al paralítico, levántate y toma tu camilla y vete a tu casa o tus pecados te son perdonados. ¿Mm? Todo el mundo decimos, no, pues decirle tus pecados te son perdonados. No, a ver, haz el milagro. Eso de tus pecados te son perdonados, cualquiera lo puede decir. Y no se ve si se realiza o no se realiza. Se experimenta. Claro que se experimenta la misericordia de Dios, sin duda. Pero claro, eso no se ve. En cambio, a ver, yo te hago el milagro, levanta tu camilla y vete a tu casa. Pues no, ¿verdad? Es más difícil, inmensamente más difícil decir, tus pecados te son perdonados. Porque no solo es una frase, eso implica un cambio de vida, implica una responsabilidad para quien busque el perdón y para quien lo otorga, aún el intermediario. Dios se hace responsable de perdonarnos. Yo me hago responsable de mi perdón y de mi conversión que el Señor me otorga a través de los intermediarios, porque también los intermediarios formamos una parte importante ahí como confesores. Y también nosotros tenemos que expiar los pecados de los que absolvemos, ¿m? Para que vean que el Hijo del Hombre tiene poder para perdonar los pecados. Yo te lo mando. Levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Para que vean, porque ustedes no se convencen. Evidentemente, es mucho más difícil perdonar los pecados. ¿Por qué? Porque cada vez que Dios nos perdona a través del ministro de la confesión, que es el sacerdote, Dios en Jesucristo está derramando su sangre, porque costó la entrega total y absoluta del Hijo de Dios, de Cristo. Esto es algo muy importante. No hemos de canalizar a través de la misericordia todo. No se puede banalizar la misericordia. El Papa, cuando anunció el año jubilar de la misericordia, dijo claramente, enviaré misioneros que perdonen todos los pecados. No dijo, debido al año jubilar ya no hay pecados.
No dijo eso jamás. Es más, ni siquiera lo supuso. Cuando el Papa dijo esto, se interpretó como si dijese, bueno, hay una oferta, una barata del perdón. ¿Eh? Es más, ¿verdad? Ya todos pueden absolver el pecado del aborto. ¿Eh? Es un trámite, vas al confesionario y se acabó. No, por Dios, no. ¿Eh? El Papa simplemente quiso poner más al alcance todavía el perdón de Dios para quien lo necesitara. Tampoco es que la misericordia se haya puesto de moda. Si nosotros vamos a la Sagrada Escritura, vamos a constatar que el hilo conductor de la Sagrada Escritura es la misericordia, porque es la fidelidad de Dios. ¿Eh? Hemos de recordar que toda la patrística hace referencia a la condescendencia de Dios. Dios se abaja, Dios se anonada, Dios se empequeñece, Dios sufre una kenosis, un abajamiento en Cristo Jesús. ¿Para qué? Para perdonar. ¿Mm? Si ustedes más o menos conocen, por ejemplo, la liturgia de las horas, van a ver que el tema de la misericordia va y viene siempre, tanto en las lecturas de la Sagrada Escritura como en las lecturas de los padres de la iglesia, ¿verdad? De los santos y en los salmos. ¿Eh? Los salmos son riquísimos para experimentar la misericordia de Dios. ¿Eh? La otra parte es la teoría moral. En el confesionario, el pecado se manifiesta como una falta a Dios y a los hermanos, indiscutiblemente. Y es necesario reconocerlo, porque sabemos perfectamente que para que una confesión sea válida, es necesario el examen de conciencia, ¿no? El dolor de los pecados, la confesión de los pecados, el propósito de enmienda y cumplir la penitencia. Entonces, en el confesionario el pecado se manifiesta como una falta a Dios y a los hermanos. Por lo tanto, estamos hablando en clave de ética moral. El aspecto moral de la misericordia en este jubileo o en el jubileo de la misericordia y en este tema que estamos dando, ¿verdad? No es el buenismo. ¿Mm? Siguen los mismos principios. O sea, tienes que mostrar arrepentimiento. Tienes que mostrar contrición. ¿Eh? Tienes que mostrar dolor. No teatro. No una escena histérica en el confesionario. No. Un dolor profundo que te lleve a la conversión, al cambio. ¿Mm? Entonces, es necesario mostrar arrepentimiento. ¿Cuánto arrepentimiento? ¿Cuánta contrición perfecta? ¿Contrición perfecta? No. El mismo catecismo de la Iglesia Católica y el derecho canónico nos dicen que basta la contrición imperfecta. E imperfecta puede ser 1 milímetro abajo de lo perfecto y hasta 1 milímetro arriba de lo que es nada. Basta la mínima, minísima intención recta, recta de querer cambiar para recibir la absolución, pero se requiere. No se puede absolver a alguien que diga, pues sí, yo aborté, pero no me arrepiento. Pues sí, yo calumnié, pero no me arrepiento. Pues sí, yo vivo en otra relación con otra mujer o con otro hombre, aunque esté casado, aunque esté casada, pero no pienso dejarla, no me arrepiento. Pues sí, es que yo robo en mi trabajo, pero no me arrepiento. Ahí no hay espíritu de contrición. Ahí no puedes resolver la absolución. Dios la está negando, no. El confesor la está negando, no. Tú te estás cerrando a la misericordia y a la gracia. Entonces, es necesaria
Por eso, porque si alguien dice, no, realmente yo no me animo a absolver, ¿verdad? El mismo derecho canónico nos provee la absolución diferida. Es decir, decirle al penitente, piénsalo, yo te invito, ahí está la misericordia de Dios. Yo te invito como Jesús invitaba a que hagas bien tu proceso de arrepentimiento y qué bueno, te felicito que quieras ser coherente, ¿eh? Y hacer coherente este sacramento, que no lo banalices. ¿Cómo quieres reconciliarte con Dios? Tú cuando traigas tu ofrenda frente al altar, si recuerdas que hay un hermano tuyo que tiene algo contra ti, no que tú tengas contra él porque está peor, pero si hay un hermano tuyo que tiene algo contra ti, ve, reconcíliate con tu hermano y luego ven y presenta tu ofrenda. ¿Mm? Queridos hermanos y hermanas, ¿eh? Es necesario respetar el proceso, pero ha de haber el mínimo de intención. Recordemos que la intención del fuero interno, nosotros no la tocamos. Hay un fuero interno y ahí nadie tiene derecho a entrar si tú no hablas, si tú no lo permites. ¿Mm? Hemos de ser proféticos y entonces impulsar, ¿verdad? Constantemente a que cada persona, cada hombre, cada mujer que se acerque a la confesión esté dispuesto a encontrarse con la misericordia de Dios. ¿Eh? Por eso decíamos que pareciera que toda la experiencia de la historia de salvación se resumiera, ¿verdad? En la misericordia. Jesucristo es el rostro de la misericordia del Padre. ¿Eh? Seguramente es así, tiene que ser así. Dios mismo se nos ha revelado como misericordia infinita. El ser de Dios es misericordia, porque a través de este adjetivo calificativo, si bien humano, porque solamente podemos movernos en plan humano con conocimientos y conceptos humanos, sin embargo, realmente esta afirmación manifiesta el ser de Dios, que es amor, como nos dice el apóstol San Juan en su primera carta, primera de Juan 4:8. En estas sencillas y contundentes palabras encontramos contenida toda la historia de la salvación, que no es otra historia que una historia de amor. Sí, una historia de amor en toda la extensión de la palabra, tanto en el amor paternal, como en el amor fraterno, como en el amor esponsal. ¿Eh? Dios se desposa con el pueblo de Israel. Jesús es el esposo de la iglesia. Dios es Padre y Dios se hace hermano en Jesucristo. Qué maravilloso es poder descubrir esta dimensión del amor de Dios y hacer, ¿verdad? Hacer la vida en nosotros. Vean, vayan a Juan, a primera de Juan 4:1-7. Dios es amor y descubrimos el ser de Dios a través de su misericordia infinita. Una misericordia manifestada hasta el extremo, hasta el culmen y hasta el colmo de la manifestación de un amor oblativo, de un amor entregado, de un amor crucificado. Por lo tanto, la misericordia no es un atributo, ¿eh? No es un atributo de Dios. No es que cuando Dios manifieste su misericordia sea solamente en momentos, no, sino que en el momento en que nosotros descubrimos la misericordia de Dios, estamos descubriendo el ser mismo de Dios. Así pues, siendo conscientes de que el Padre, rico en misericordia, nos dice Efesios 2:4, después de haber revelado su nombre a Moisés como Dios compasivo
y misericordioso, lento a la ira y pródigo en amor y fidelidad. Éxodo 34:6. En Cristo Jesús se ha hecho visible y palpable ese amor, esa ternura, esa bondad, esa fidelidad, esa misericordia y ese amor en plenitud como manifestación misma de Dios. Cristo Jesús es el que nos revela a través de su rostro, de sus obras, de sus acciones, de sus palabras y de sus acciones el amor y la misericordia de Dios, que impulsado por el Espíritu Santo se ha revelado para salvación de la humanidad entera. Cuando decimos impulsados por el Espíritu Santo, estamos diciendo impulsados por su amor. Amor con mayúsculas. Omar, seguramente ya me estoy pasando de tiempo. Si alguien quiere hablar, hacer alguna pregunta, pues creo que es el momento, ¿verdad? Sobre todo a través del ministro, pues como decía San Pío de Pietrelcina, ¿verdad? Pues Dios pone una piedra sepulcral, una lápida sepulcral, ¿verdad? Sobre los pecados y jamás la vuelve a abrir. Entonces, este es un aspecto importante. ¿Alguien más? Los reservados son atentado contra el romano pontífice, profanación de las sagradas especies, el pecado del aborto, que ahora se ha abierto un poco más, pero era pecado reservado. Okay. El cómplice contra el sexto mandamiento. Siempre se me olvida. Bueno, hay la profanación, atentado. Se me fueron ahorita dos. Y hay uno que finalmente, ¿verdad? No se nos concedió, digamos, la facultad, que era alguien que atenta a la ordenación de un presbítero sin tener las facultades, es decir, sin ser obispo. Bien, muchas gracias, padre. De nada. El año jubilar, sobre todo, ¿verdad? Pues fue como muy recurrente, pues la figura de la Puerta Santa, que ciertamente pues es el signo de entrar a una nueva vida, pero efectivamente es eso, es el signo de entrar a una nueva vida. No solamente es decir, bueno, pues voy a cruzar la Puerta Santa y ya gané la indulgencia plenaria o parcial, plenaria para una persona difunta, parcial para mí, ¿verdad? Solamente con cruzar la Puerta Santa, no, sino que precisamente pues tiene esos requisitos de la confesión, de orar por las necesidades de la Santa Iglesia, por las intenciones del Sumo Pontífice, ¿verdad? Y evidentemente, pues en la práctica también de las obras de misericordia. Antes, la indulgencia, ¿verdad? El término es, se podía lucrar, pues dando sobre todo una limosna a la iglesia, que mucha gente creía y pensaba pues que esa limosna pues se la quedaba la iglesia, ¿no? Pues eso es para los pobres. Pero precisamente uno de los aspectos pues fue ese, ¿no? O sea, no es necesario, lo que sí es necesario es que estés en gracia de Dios. Y fundamentalmente es eso, estar en gracia de Dios. Y conscientemente, ¿verdad? Decir, bueno, por ejemplo, estamos en el año de San José, ¿sí? Y el año de San José, pues, trae consigo una indulgencia. Entonces, ¿cómo yo puedo lucrar u obtener esa indulgencia? Pues hay que buscar, ¿verdad? Efectivamente, también en la carta apostólica del Santo Padre, y ahí él manifiesta cómo se concede la indulgencia. Pero fundamentalmente es estando en gracia de Dios, es decir, confesarte, rezar por el romano pontífice, por las necesidades de la iglesia, y cuando es, por ejemplo, bueno, pues es la indulgencia por el año guadalupano, por decir algo.
pues a lo mejor hay que ir a la Basílica de Guadalupe, o puede haber algunas basílicas asociadas a Guadalupe, ¿verdad? Que también, donde también puedes obtener la indulgencia. Pero fundamentalmente es estar en gracia de Dios. Y que una sea consciente y que cuando se va a confesar, y inclusive pues el confesor pues también diga, ¿verdad? Pues tiene la oportunidad de ganar la indulgencia. Entonces, una indulgencia parcial, ¿verdad? Pues es donde tú puedes obtenerla, pero siempre va a haber, ¿verdad? Pues como, se me fue la palabra, no me voy a acordar. Estaba metido en otras cosas. A ver, digámoslo así, como la retribución, ¿verdad? Por los pecados, la contrición. Entonces, eso es necesario también, el propósito de enmienda, ¿no? Para que tú puedas ganar. No vas a ir a ganar una indulgencia plenaria solo por ganarla, sino que hay un compromiso, hay una responsabilidad de por medio también. Gracias. De nada, Omar. Alex, ¿ibas a decir algo? Sí, es que mencionaste el tema del aborto. Me puse a reflexionar y pues siempre he sido muy respetuoso de los derechos de las mujeres. Nunca he estado cerca de una mujer que esté en situación de cometer un aborto. O sea, me he enterado ya después, ¿no? Pero lo que sí veo, ahora que lo mencionabas, es que la sociedad se ha vuelto muy indolente. O sea, Del hecho de que el aborto es un asesinato con todas las letras de la palabra, en toda la extensión y con todo el contenido. Eso nadie lo puede quitar. Es un asesinato y de los más crueles e injustos que puede haber. Las motivaciones pueden ser las que tú quieras, ¿eh? Pero efectivamente, o sea, si la mujer supiera el dolor y el sufrimiento que eso genera una vez que toma conciencia de lo que ha hecho, jamás de los jamases lo haría. Te lo digo yo, que he confesado infinidad de mujeres que en su momento abortaron por lo que fuera, ¿eh? Mujeres de 80 años que continúan con el mismo dolor como si lo hubieran hecho. Lo único que hace falta es tener una mínima de conciencia de eso. Porque claro, yo te lo puedo decir, yo he absuelto mujeres hasta de 10 abortos. Pero cuando se dan cuenta de eso, qué terrible, ¿eh? Es verdaderamente terrible. Y obviamente, o sea, lo primero que les dices, a ver, pero Dios ya te perdonó. O sea, Dios, ¿verdad? Para Dios no son números, para Dios es vida, son vidas. A Dios no le importa si fueron 1, fueron 10, ¿eh? Pero date cuenta de que tú te tienes que perdonar. Y ahí está lo difícil. Muy difícil. Y yo te sé decir de mujeres que después de que cayeron en esa cuenta, son capaces de dar la vida por evitar un aborto, ¿eh? Por el dolor que genera eso. Sin incurrir en juicios, ¿verdad? Porque ni es el tema, ni vamos a entrar en esta dinámica y en esta polémica. Es malo porque es un pecado, porque el decálogo dice no matarás, simple y sencillamente por eso. Ahora, es cierto que el pecado del aborto, pues es uno de los más aberrantes, es un asesinato de los más crueles por eso, porque se hace contra una persona indefensa, ¿verdad? Ya las motivaciones y lo demás, pues cada quien lo sabrá, y efectivamente, o sea, no se trata de entender, no, yo nunca podré entender, ¿verdad?, el por qué se hace, y yo creo que ni siquiera quien lo hace lo entiende. Ese es el punto.
Entonces, precisamente, pero también para resaltar y recordar que también para estas personas está la misericordia de Dios. También para ellas. Ellas y para quien provoca y para quien contribuye y para quien orienta y para quien solapa. O sea, es mucho hablar de esto. Bueno, es una analogía, efectivamente. Lávame y quedaré limpio de mis pecados. El Salmo 50 en ese aspecto, ¿verdad? Que es el Salmo penitencial por excelencia, pues efectivamente quiere manifestar eso, la misericordia de Dios, ¿verdad? Desde un corazón que anhela esa misericordia. Padre, yo quisiera, bueno, O sea, cualquier pecado mortal, y decíamos al principio, ¿verdad? Pues esa ruptura con Dios y ruptura con nuestros hermanos, por supuesto que deja huella, por supuesto que marca el corazón. Y hay pecados, ¿verdad? Que nos son muy difícil perdonar y perdonarnos a nosotros mismos, pero necesitamos como de una sustentación existencial, ¿verdad? Que parte del amor a mí mismo por el amor que Dios me tiene. Entonces, partiendo del amor a mí mismo por el amor que Dios me tiene, ¿verdad? Si yo sé y soy consciente y por eso recurro al sacramento del perdón, por eso recurro al sacramento de la penitencia, de la misericordia, de la reconciliación, porque sé que Dios me va a perdonar, pero también el proceso se tiene que hacer en que yo también me pueda perdonar, en que yo me perdone. Cuando se da ese paso, ¿verdad? De irnos a reconciliar con Dios, y claro, esto pues es un proceso y es bueno que lo conozcamos. Tendríamos que vernos a nosotros mismos, como les decía al principio, como Dios nos ve, ¿verdad? Para poder reconciliarnos con nosotros mismos y dar ese paso a experimentar plenamente la misericordia de Dios. Pero efectivamente, no solo el aborto deja, ¿verdad? Pero sí creo que es uno de los que más deja, pues, esa huella de dolor, de sufrimiento, porque finalmente, pues, es eso, o sea, es una muerte. Hay otras formas de matar, muchas, ¿verdad? Pero físicamente, biológicamente, esa es una de las más crueles. Pecado reservado. Okay. Una persona que reniega en contra de la iglesia y de la doctrina abiertamente es una persona apóstata. Y más aún puede ser alguien, ¿verdad? Pues que deliberadamente y concienzudamente, pues pretende alejarse de la iglesia. Pensemos, por ejemplo, en una persona, pues bautizada, cristiana, católica, ¿verdad? Y que luego va y dice, ¿sabes qué? Yo ya no quiero pertenecer a la iglesia. Entonces va ella, va la persona a la iglesia, a donde se bautizó, y pide ser borrada, inclusive del libro de bautismo y destruir pues todos sus documentos, ¿verdad? Canónicos que la avalan como miembro de la iglesia y como cristiana. Entonces, eso es una apostasía, es renegar, es ir en contra de la iglesia, ¿sí? Es de alguna manera, y esto, bueno, pues se estaba dando un poco en nuestro país, sobre todo el año pasado, ¿verdad? Pues a raíz de, bueno, ¿cómo decirlo? Pues a raíz de estos movimientos radicales, ¿verdad? Donde pues hay ciertas ideologías. Entonces, eso, pues ahí es donde viene el pecado de la apostasía. Gracias, Padre. De nada.